Tim encontró una alcancía en el fondo de su armario que no había visto en años. Decidió usarlo para ahorrar para unas vacaciones de verano depositando $57 en la alcancía cada mes. Y después de 3 meses, contó la cantidad de dinero en la alcancía, y descubrió que tenía $193. La primera pregunta es, ¿cuánto dinero tenía Tim en la alcancía antes de comenzar a hacer depósitos mensuales? Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que la cantidad de ahorro está aumentando a una tasa constante de $57 por mes. Podemos usar una función lineal para modelar la situación. Donde su función lineal es la forma de intersección dependiente, sería y es igual a mx más b, donde m es la pendiente, o tasa de cambio constante, y b es la intersección vertical, o la coma cero del punto b, donde b es el valor de la función cuando la entrada es 0. De nuevo, debido a que deposita $57 en la alcancía todos los meses, la pendiente de la función lineal, m, es de $57 por mes. O solo 57. Luego, después de 3 meses tenemos el monto de ahorro, que representa un par ordenado. Como el tiempo es de 3 meses, tendríamos 3 comas, el monto de ahorro en $193. Entonces, como estamos trabajando con la función SDT, podríamos decir que cuando t es igual a 3, SDT es igual a 193. Entonces, para determinar cuánto dinero había en la alcancía, antes de que comenzara a hacer depósitos mensuales, queremos encontrar la cantidad de ahorro cuando el tiempo es igual a 0, o encontrar la salida cuando la entrada es 0. Observe cómo sería la intersección vertical de la función lineal. Hay un par de formas de hacer esto. Lógicamente, si después de 3 meses, sabemos que el monto de ahorro es de $193 y está ahorrando $57 por mes, si queremos retroceder en el tiempo 3 meses, tendríamos que restar 3 veces 57. Entonces esto nos daría 193 menos 171. Que es igual a 22. Lo que significa que cuando el tiempo t es igual a 0, el monto de ahorro fue de $22. Eso significa que Tim tenía $22 en la alcancía antes de comenzar a hacer depósitos mensuales. También podríamos responder esta pregunta usando la ecuación de nuestra función lineal, así que vamos a mostrar esto de otra manera. Una función lineal SDT debería tener la forma de SDT es igual a la pendiente m, o 57, multiplicada por t más b, donde nuevamente b es la cantidad inicial, o el valor de la función en t es igual a 0. Entonces, usando este par ordenado, podríamos sustituir 193 por SDT y 3 para t. Entonces tendríamos 57 veces 3 más b, y ahora podemos resolver b, reconociendo que esa sería la cantidad de dinero en la alcancía antes de que él comenzara a hacer depósitos. Entonces tenemos 193. Es igual a 171, más b. Resta 171 de ambos lados. Observa cómo obtenemos el mismo valor. B es igual a 22. Mirando la siguiente parte, también escribiremos una función lineal que represente la situación, y acabamos de encontrar toda la información que necesitábamos. Ya conocíamos la pendiente, y acabamos de encontrar la intersección vertical, o intercepto y, que es igual a 22. Entonces nuestra ecuación lineal es SDT. Es igual a 57 toneladas más 22. Plus 22. Ahora hay una parte más de esta pregunta en la siguiente diapositiva. Tim decide que necesita $649 para sus vacaciones. Encuentre el valor de t donde SDT es igual a 649. También escribiremos las respuestas en pares ordenados y luego completaremos esta oración. Acabamos de encontrar que la función lineal SDT es igual a 57 toneladas más 22. Para responder esta pregunta, sustituiremos 649 por SDT y resolveremos por t. Entonces tendríamos 649 es igual a 57 toneladas más 22. Y para resolver por t restamos 22 en ambos lados. Entonces tenemos 627 igual a 57 toneladas. Divide ambos lados entre 57. Y tenemos t es igual a 11. Equals 11. Ahora recuerde, como un par ordenado, la primera coordenada es t, la segunda coordenada es SDT.
Entonces, la solución como un par ordenado sería paréntesis abierto 11,649. Entre paréntesis entonces, después de depositar $57 por mes durante 11 meses. Tim tendrá suficiente dinero para sus vacaciones, que sabemos que cuesta $649. Espero que hayas encontrado esto útil.